Se mantiene el debate, continúa por la denominada agenda laboral. El diario El Mercurio publicó este jueves una minuta del trabajo del gobierno, la CUT y de diversos gremios empresariales, en donde se dan ya algunos detalles y se entregan líneas generales desde lo que se presentará oficialmente el lunes en proyecto. Y de los elementos mencionados en ese documento, uno de los que mayor debate ha generado es el fin al reemplazo de trabajadores en periodo de huelga. Es por eso que queremos ahondar más en este tema. Para eso recibimos al jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Matías Walker. Diputado, buenos días y gracias por acompañarnos en este semisándwich. Muchas gracias. Muy buenos días, Paula Sebastián. Oiga, lo primero que tengo una duda lingüística, ojalá me la pudiera aclarar. ¿En qué momento se dejó de llamar reforma laboral y se empezó a llamar agenda laboral? Porque va mucho más allá de una reforma al Código del Trabajo. O sea, el primer objetivo de la agenda laboral es la generación de empleo, la capacitación a los trabajadores. Por eso la agenda de reactivación económica, por eso también la agenda de acelerar todo lo que es inversión pública en regiones a través de obras públicas. Recordemos que la inversión en obras públicas en el presupuesto 2015 aumenta en un 85%, precisamente para generar fuerza de trabajo. Se va a capacitar a 300.000 mujeres y 150.000 jóvenes. O sea, eso es lo primero. Además que esta agenda laboral ya partió con la aprobación del Multirut, con el proyecto de las trabajadoras de casa particular, y ahora aumenta con esta reforma al Código del Trabajo, que lo que persigue es básicamente aumentar el porcentaje de sindicalización y de negociación colectiva. Pero lo que quiero entender, diputado, es que fue espontáneo el cambio digamos, el vocablo, o si recibieron una instrucción en que decidieron ponerse de acuerdo en dejar la palabra reforma fuera al lado de laboral. Es que técnicamente corresponde hablar de agenda porque hay una relación de género a especie. Sí, claro. O sea, la modificación al Código del Trabajo es parte de una agenda laboral mucho más amplia. Bien. Diputado, se publica esta minuta ya en el diario Mercurio, se entregan algunos detalles. ¿Está prácticamente lista la reforma laboral? Entiendo que se están ajustando algunos detalles. Hoy día se va a reunir también los asesores del Ministerio del Trabajo con la CUT, se han reunido con la CPC, con la SOFOFA, y a mí me parece muy bien. Esta ha sido una agenda laboral bastante dialogada con todos los sectores. Mi colega Tucapel Jiménez dijo que había un sobrediálogo, un exceso de diálogo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nunca hay exceso de diálogo. Siempre es bueno conversar con todos los sectores, con las pymes, por ejemplo. La bancada de diputados de la Democracia Cristiana se reunió con los 7 gremios agrupados en CONAPYME, porque es muy importante escuchar a las pymes en este proceso. ¿Cuáles son las mayores dudas que les quedan a las pymes precisamente respecto a lo que se podría presentar el lunes? Bueno, lo primero que hay que decir es que este proyecto deja fuera a las microempresas, que son básicamente las que tienen 9 o menos trabajadores. Probablemente por ahí se va a fijar el umbral para poder formar un sindicato. 9 trabajadores aproximadamente. Se van a establecer también porcentajes mínimos de sindicalización dentro de una empresa. O sea, probablemente se va a decir que dentro de una empresa al menos el sindicato tiene que representar al 10% de los trabajadores, para con el poder objeto, existir, claro, de evitar la atomización de sindicatos. Por eso es que la sindicalización no hay que verla como una amenaza por parte de la empresa, hay que verlo como una oportunidad. Esto responde a las recomendaciones de la OIT, de la OECD, de poder tener relaciones laborales equitativas, equilibradas. Ahora va a haber mucho más opción para que empresas y trabajadores puedan adaptarse a las circunstancias propias del rubro de la empresa. Por ejemplo, para pactar la jornada de trabajo, va a haber mucho más libertad. Hoy día tú estás amarrado en la jornada de trabajo por lo que diga el Código del Trabajo. Y acá hay rubros muy distintos que tienen que adaptarse. ¿Pero qué es lo importante? Que trabajadores y empleadores estén en un pie de igualdad para poder negociar. Y eso es lo que persigue la reforma laboral básicamente. Diputado, usted hablaba del diálogo, de lo bueno que ha sido este proceso prelegislativo, digamos, de las conversaciones tanto con la CUT como con los gremios empresariales, con la CPC, etcétera. Pero acá no se ven muchos puntos que efectivamente hayan sido propuestos por la CPC, por ejemplo, o que dejen conformes al empresariado. De hecho, han sido súper críticos hasta ahora de este proyecto de agenda laboral. ¿Dónde está entonces la socialización o la búsqueda de acuerdos, ¿no?, del diálogo con el sector privado? Bueno, yo escuché al presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, diciendo que iban a esperar el borrador del proyecto para dar una opinión definitiva. El presidente de la SOFOFA ha sido un poco más crítico. ¿Sabes lo que pasa, Paola, Sebastián? Yo creo que hay poca cultura sindical en Chile. Yo creo que muchos empresarios creen que el hecho de que los trabajadores formen un sindicato, que negocien colectivamente, lo ven como una amenaza.
pero después dentro de la negociación colectiva se dan cuenta que es una excelente herramienta para acordar condiciones de trabajo que dé estabilidad en el tiempo, porque generalmente las condiciones del contrato colectivo se fijan por 2 años y eso permite que en 2 años no se vuelva a discutir de estos temas, los trabajadores se vean más involucrados en la marcha de la empresa. Yo les quiero decir, yo fui abogado de pymes, durante 8 años trabajé como abogado y me tocó participar en muchos procesos de negociación colectiva y los empresarios al principio, sobre todo son pymes, son empresas pequeñas, enfrentaban este proceso con mucho temor, me van a tomar la empresa, y después se daban cuenta que la negociación colectiva es un excelente instrumento para tener relaciones laborales mucho más equilibradas, para que los trabajadores se sientan partícipes de la marcha de la empresa y también de los beneficios. Pero esa experiencia suya parece no haber traspasado a la sociedad, porque es una experiencia que usted describe de los empresarios con que les tocó trabajar, pero desde la SOFOFA y desde la CPC no hay una percepción de que qué fantástico, vamos a estar ahora negociando colectivamente. Yo lo lamento porque cuando estos mismos dirigentes empresariales van a la OIT todos los años, lo único que hacen muchas veces es ratificar todos estos convenios de la OIT. Por ejemplo, un tema conflictivo, el reemplazo de los trabajadores en huelga. Sí. Ha sido una práctica absolutamente condenada por la propia Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. La propia Corte Suprema ha restringido mucho el ámbito de aplicación del reemplazo de los trabajadores en huelga, porque si tú no tienes la posibilidad de ejercer efectivamente la huelga, bueno, la verdad es que el derecho a huelga es algo irrisorio. Pero ¿qué es lo que se está estableciendo en este proyecto? Primero, que el derecho, o sea, la prohibición del reemplazo en huelga no va a poder ejercerse respecto a los servicios esenciales. O sea, tiene que haber turnos mínimos para los servicios de emergencia, para la continuidad dentro de una empresa. O sea, está todo muy acotado de acuerdo a las prácticas internacionales. No hay nada nuevo de lo que están haciendo los países más desarrollados en esta agenda laboral. Diputado, pero esta agenda, ¿ustedes tienen estimado qué efecto podría tener en el empleo, por ejemplo? Porque es una de las advertencias que han hecho algunos economistas, de oposición sobre todo, quienes dicen que esto va a generar más problemas y podría tener un impacto de aumento en el desempleo. Y que incluso podría tener un ámbito de acción mayor, más impacto que la propia reforma tributaria. Yo quiero recordarle a ustedes que a principios de los 90 también tuvimos esta discusión con motivo de la reforma laboral del presidente Patricio Aylwin. El otro día celebrábamos los 25 años del triunfo de don Patricio Aylwin. Tú sabes que tuvo un promedio de crecimiento ese gobierno de un 8% después de haberse aprobado la reforma laboral. O sea, esto de que una reforma laboral, una agenda laboral, sobre todo si estamos capacitando a 450.000 mujeres y jóvenes, que son los que hoy día están más lejos del mundo del trabajo, o sea, en ningún caso va a provocar mayor desempleo. Yo creo que todo lo contrario, va a aumentar la productividad porque vas a tener a trabajadores mucho más involucrados en la marcha de la empresa, vas a tener mayor inclusión social, vas a tener un clima social, una paz social mucho más adecuada para el desarrollo económico y productivo del país. Ahora, ¿hay espacio para que se puedan incorporar otras solicitudes de parte del mundo empresarial en esta agenda laboral, diputado? ¿Queda espacio todavía o ya no? Lo más importante que han pedido las organizaciones empresariales es que haya libertad sindical, y eso está en el proyecto. Hay absoluta libertad para afiliarse a un sindicato y también para desafiliarse. ¿Qué es lo importante? Que se reconoce titularidad del sindicato para poder negociar colectivamente. Ahora un trabajador va a poder incorporarse a una empresa y se le va a poder aplicar automáticamente los efectos del contrato de trabajo. Y eso es muy importante. El presidente de la SOFOFA decía algo que a mi juicio es absolutamente equivocado. Decía, esta reforma favorece a los sindicatos y no a los trabajadores. Mira, esta es una discusión tan antigua como el padre Hurtado. ¿Ustedes saben por qué se demoraron tanto en canonizar al padre Hurtado? Porque escribió mucho sobre sindicalización. Sí, acá el ABC de este tema es que teniendo sindicatos fuertes, naturalmente los trabajadores van a tener mejor capacidad de negociar, de estar representados. Por lo tanto, no hay que tenerle temor a la sindicalización. Solo un 8% de las empresas, Paola, en Chile tiene sindicatos. Y un 50% son grandes empresas. O sea, no nos perdamos en esto. Principalmente la reforma laboral, la agenda laboral apunta a las grandes empresas. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero no puedo no preguntarle por lo siguiente. Usted es jefe de bancada de un partido de la nueva mayoría. El diputado Asbun dijo que, a propósito de los actos ocurridos en Temuco durante el feriado, dijo que está claro que hay grupos subversivos, que los grupos subversivos están directamente vinculados con partidos de la nueva mayoría. ¿Alguna opinión?
Bueno, yo nunca he tomado muy en serio al diputado Asbun, para decirlo francamente, sobre todo con este tipo de declaraciones que lo único que hacen es dañar la convivencia democrática. Si el diputado Asbun tiene antecedentes que hay ese tipo de vínculos, tiene la obligación, de acuerdo al Código Procesal Penal, en un plazo de 48 horas de presentarlo al Ministerio Público. Si no, quiere decir que es una mera declaración para sacar un titular de prensa. Muchas gracias. Diputado, gracias por haber venido a ustedes, en Chile. Buen día.